va a haber una debilidad, ¿no? Puede ser una paresia o en todo caso puede haber una plejía. Normalmente hacen hemiparesias o hemiplejías, ¿no? Hemiparesias o hemiplejías. Hemiparesia quiere decir que la mitad del cuerpo, hemiparesia, está paralizado. Si mueve algo, es paresia. Si no mueve nada, es plejía. Doctor, ¿y cómo yo hago para ver, por ejemplo, existe una escala de ver, por ejemplo, cuán paralizado, cuán parético o cuánta plejía tiene un paciente? En realidad en medicina todo se puede cuantificar. Por ejemplo, si yo quiero saber, yo te puedo ver gordito, ¿no? O me pueden ver a mí gordito, o otros me pueden ver obesos. Entonces la medicina saca siempre scores o saca también se puede decir, algunos parámetros para yo cuantificar, ¿no? A ver si estoy obeso o a ver si estoy gordo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sacan el IMC, en la cual matemáticamente te demuestran, ¿no? A través numérico, te muestran que si estás gordo o estás obeso o estás en sobrepeso, ¿no? Matemáticamente, ¿no? O sea, numéricamente te demuestran, ¿no? Si el IMC es más de 30 es obeso 1, ¿no? Si es más de 35, obeso 2. Si es más de 40 es obeso 3 o mórbido, ¿no? Entonces tú puedes cuantificar. Igual acá, la parte de la debilidad del músculo, también puedes cuantificarlo, porque a veces suele ser muy, muy subjetivo. Y lo cuantificas a través de la escala de Daniels, o también hay otra escala similar al Daniels, que es prácticamente igual al Daniels, que se llama MRC, el Medical Research Council. Eso tienes que, por ejemplo, saberlo de memoria, ¿no? De la escala de Daniels o también del MRC, que es el Medical Research Council. Eso va a ser pregunta de tu examen práctico probablemente, o de tus clases prácticas y también en la vida diaria en la cual tú vas a hacer se puede decir, tu internado, tus estudios, o en medicina interna. Tienes que saber cuánto de fuerza tiene, si tiene más 2 sobre 5, 3 sobre 5, 4 sobre 5 o 5 sobre 5, que es normal, ¿no? ¿Qué significa 1 sobre 5? Por ejemplo, 1 sobre 5 ¿no? Que mueve, que solamente hay contracciones, ¿no? Hay contracciones, 1 sobre 5. 0 es 0 sobre 5 que no mueve nada, pues, ¿no? 0 sobre 5 solamente ves contracción muscular nada más, ¿no? 2 sobre 5 que puedes mover un poco, pero no vence la gravedad, etcétera, ¿no? Entonces tú tienes una cuantificación, al igual que el EVA, ¿no? El EVA, que es la escala visual analógica para el dolor, esa que va del 0 al 10, que han hecho en abdomen, probablemente, ¿no? Del 0 al 10, lo cuantifican, ¿no? A ver, señora, ¿a usted cuánto le duele? Del 0 al 10. Ah, doctor, me duele como 5. Ah, 5 sobre 10. Ah, no, doctor, me duele como 10 de 10. Ah, o sea que el dolor es realmente impresionante, ¿no? Entonces, lo puedes cuantificar. Igual es acá, la paresia o la plejía se cuantifica a través de un score llamado escala de Daniels, o también llamada MRC, Medical Research Council. Muy bien, entonces puede presentar debilidad o paresia. Puede ser esta paraparesia, que es, ¿no? De miembros inferiores, paraparesia. Puede ser hemiparesia, que es lo más frecuente, las hemiparesias o hemiplejías, si no mueven nada, ¿no? Y también hay las cuadriparesias, un poco más difícil, pero puede haber, o cuadriplejías. Pero más vas a ver, o la monoparesia también, puede ser, por ejemplo, solamente el miembro superior derecho, por ejemplo, monoparesia, ¿no? Monoparesia. Pero también pero lo más frecuente que vas a ver, ¿no? Y cuando viene a tu emergencia, tú vas a ver las hemiparesias, ¿no? Las hemiparesias. Doctor, mi papá movía bien sus manos, todas sus piernas, y hoy día en la madrugada se levanta y ya no puede caminar. Toda la parte derecha, doctor, se ha paralizado, no lo mueve. Ellos se dan cuenta y te lo dicen. Entonces tú dices, ah, ya, entonces tiene una hemiparesia o hemiplejía, vamos a ver, ¿no? Si no mueve nada, no mueve nada. A ver, señor, levante la mano, no mueve nada. Entonces es hemiplejía, si no es hemiparesia. Muy bien, entonces eso es lo más importante. O sea, ¿qué te tiene que quedar de la clase? Que hacen déficit motor. Pues se llama neuronal motora porque hacen déficit motor, ¿no? Ahora, también hay una reflexia superficial.
Cuando tú veas la exploración de los reflejos, hay reflejos superficiales y hay también reflejos profundos, reflejos superficiales y profundos. Entonces, en los reflejos superficiales, por ejemplo, o también llamados cutáneos mucosos, por ejemplo, hay un reflejo que se llama reflejo abdominal, en la cual pasas ahí de manera, ¿no? Superficialmente pasas en el abdomen ¿no? Un algodón, un palito de algodón y se contrae el abdomen, ¿no? Entonces, eso se llama, ¿no? Reflejo superficial, por ejemplo. Entonces, eso quedan arreflécticos, ¿no? También hay pérdida de estrés, obviamente, por el problema de la debilidad o la paresia o la plejía. Y atrofia, obviamente, con los días, la atrofia, porque al no mover tu miembro, ¿no? Tus miembros puede ser superior o inferior. Al no moverlo, pues obviamente no, va a haber una atrofia porque no lo usas, atrofia por desuso. Ahora, entre los signos positivos, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar espasticidad, ¿no? Que es una hipertonía. O sea, los músculos se ponen hipertónicos y se hacen hipertónicos a manera de espástico, ¿no? Espástico, durito, ¿no? Duro. Muy difícil movilizarlo, ¿no? La mano, los brazos, ¿no? A la hora que tú quieres doblar, por ejemplo, tú como médico examinador, examina su miembro superior o miembro inferior y lo sientes espástico, ¿no? Lo sientes duro, ¿no? Lo sientes duro. Entonces, esa espasticidad pues se ve en este síndrome piramidal, a diferencia de la segunda neurona, en la cual hay hipotonía, ¿no? Hay flacidez, más que espasticidad, hay así flacidez. Entonces tú comparas la primera neurona que es espástico, es duro, ¿no? Por ejemplo, tiene mi parece y es duro, no lo puedes mover con facilidad. Hay también, lo más importante es que hay hiperreflexia, que es un aumento de los reflejos profundos, ¿no? No los superficiales, sino los profundos, que ya se llaman también reflejos o reflejos osteotendinosos. Por ejemplo, lo vas a ver en la práctica, por ejemplo, a ver, doctor, quiero saber qué reflejos son los profundos, los osteotendinosos que se llaman. Fácil. Los osteotendinosos son los bicipital, por ejemplo, el tricipital, por ejemplo, el rotuliano, por ejemplo, el aquiliano, por ejemplo, el estiloide radial, el cúbito pronador, por ejemplo, ¿no? Son varios reflejos osteotendinosos o reflejos profundos, no superficiales, profundos. Entonces aquí pregunta el ENAM, por ejemplo, te viene un caso clínico en la cual paciente, por ejemplo, de 65 años con antecedentes de fibrilación auricular, es cardíaco, tiene arritmia cardíaca, por ejemplo, fibrilación auricular y presenta súbitamente déficit motor. Presenta súbitamente, de manera repentina, hace más o menos 3 horas, presenta súbitamente presenta déficit motor derecho, por ejemplo. Déficit motor derecho del hemicuerpo derecho, déficit motor. ¿Qué quiere decir eso? Que no mueve la parte derecha. Entonces, al examen físico, el médico ve, por ejemplo, espasticidad, ¿no? Está espástico a la movilización pasiva. Está espástico, le hace los reflejos profundos, más bien de los profundos que los superficiales. Los profundos osteotendinosos está hiperrefléctico, ¿no? Hiperrefléctico. Y aparte tiene el signo clásico de Babinski, que es el normal, es un signo plantar, pero es un signo plantar, es un reflejo plantar, perdón, es un reflejo plantar anormal. Anormal, ¿por qué? Porque es un reflejo plantar extensor, o sea que el dedo gordo o el primer dedo del pie mira hacia mi cara, entonces es extensor, mira hacia mi cara. Entonces eso es extensor, es Babinski, es un reflejo plantar anormal, porque Babinski no es normal, es anormal. El normal, el reflejo plantar normal es en flexión, ¿no? El primer dedo se flexiona, ¿no? Entonces, mientras que en el Babinski el primer dedo se extiende, es el reflejo extensor, ¿no? Entonces, si tiene esas características este paciente, en tu caso clínico, pues te van a decir, digo, este es el síndrome probable o el compromiso probable de la vía motora. Fácil, pues le pones primera neurona motora, ¿no? Primera neurona motora. Y te ponen el diagnóstico, es un SB, ¿no? Enfermedad cerebrovascular, ¿no?
o también primera neurona motora. ¿Por qué? Porque tiene signos de primera neurona, porque tiene espasticidad, hiperreflexia y signo de Babinski, ¿no? Signo de Babinski. También puede haber clonus, que son movimientos, se puede decir contracciones de sus músculos, ¿no? A la hora que uno hace el movimiento. Y el otro es la sincinesis, que son también movimientos involuntarios, ¿no? Sincinesis, que son movimientos involuntarios, ¿no? Muy bien. Eh, Bueno, según el sitio de lesión, obviamente puede ocasionar lo que es hemiplegia, ¿no? Según el sitio de lesión, o hemiparesias, o paraplegia, o paraparesia, ¿no? Puede ser plejía que no mueve nada, o paresias que mueven algo, cuadriplegia o cuadriparesia, o las monoplejías o las monoparesias, ¿no? Ahora, en su forma completa también compromete los territorios del facial, ¿no? Del miembro superior, del miembro inferior, ¿no? Etcétera. Ahora, este puede ser, por ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes una parálisis de la cara, del brazo y del miembro inferior, o sea, del miembro superior y del miembro inferior, entonces se llama, por ejemplo, le puedo decir hemiparesia o hemiplegia, dependiendo, facio braquio crural. ¿Qué significa eso, doctor? Significa, usted me habla muy difícil. Claro, ¿qué significa? Que ha comprometido la cara, facio, braquio, que ha comprometido el miembro superior, y crural, que ha comprometido el miembro inferior. Entonces se llama hemiparesia o hemiplegia facio braquio crural. A veces, doctor, a veces solamente tiene, por ejemplo, a veces tiene más compromiso, por ejemplo, el miembro superior que el miembro inferior. O sea, no puede mover mucho el miembro superior, pero puede mover más el miembro inferior. Entonces, ¿dónde será el predominio? A nivel del miembro superior que el miembro inferior, ¿cierto? Entonces dices, por ejemplo, mi parecia facio braquio crural con predominio braquial. O sea, ¿qué quiere decir? Con predominio braquial. ¿Qué quiere decir? Que el miembro superior está más, no se puede mover, está más inmóvil, está más con déficit motor, tiene mayor déficit motor que el miembro inferior, ¿me entiendes? Entonces, si te dicen a predominio braquial, es que tiene mayor compromiso motor, o sea, no puede mover mucho el brazo, mueve más la pierna, mueve más el miembro inferior que el miembro superior. Entonces, es a predominio braquial. Doctor, pero puede haber también que yo tenga una hemiparesia, ¿no? Mi familiar presente, mi amigo presente, una hemiparesia, ¿no? Y que tenga más, que no pueda mover más la pierna, mueve más el brazo, pero la pierna no tanto. Entonces sí, se llama, por ejemplo, hemiparesia igual, facio braquio crural, ¿no? Pero a predominio crural, o sea, que está más deficiente en la parte del miembro inferior. Muy bien, entonces, para saber más, o sea, doctor, yo quiero ahora que, por ejemplo, me des otra, ¿no? Una, un resumen del síndrome piramidal. Normalmente hay hipertonía, ¿no? Que es espasticidad o hipertonía. Pero también al comienzo, en la fase aguda, puede haber algunos casos de hipotonía. Pero la hipotonía es más, se puede decir, más característica de la segunda neurona, de compromiso de la segunda neurona motora, ¿no? Porque hay dos neuronas motoras, la primera y la segunda. Entonces, la hipotonía es más de la segunda neurona motora, ¿no? O también llamado motoneurona inferior, porque es la parte inferior de la médula hacia el músculo, ¿no? Y más la primera neurona motora tiene que ver más con, la primera neurona motora tiene que ver más con hipertonía, o sea, con lo que llamamos espasticidad, más que hipotonía. En casos muy raros, sobre todo ¿no? Cuando se presenta de forma aguda, bueno, la hipotonía al comienzo puede darte, y la hipertonía después se va a dar, pero igual se va a dar la hipertonía que señala que la lesión es de la primera neurona motora, no de la segunda, no de la primera. Y en la primera también los reflejos, por ejemplo, la motilidad refleja, los reflejos profundos están aumentados. Los profundos, te hablo de los profundos. Hay hiperreflexia profunda, o también llamado hiperreflexia osteotendinosa. Hiperreflexia quiere decir mucho,
mucho reflejo, ¿no? Demasiado es el reflejo, ¿no? Profundo, osteotendinoso. ¿Cuáles son los profundos, doctor? Por ejemplo, el rotuliano, por ejemplo, el aquiliano, por ejemplo, el bicipital, por ejemplo, el tricipital, por ejemplo, el estilo radial, por ejemplo, el cúbito pronador, ¿no? Por ejemplo. La reflexia sí hay superficial, que es los cutáneos mucosos, ¿no? Por ejemplo, el cremasteriano, por ejemplo, se puede decir, el superficial del abdomen, abdominal, etcétera, ¿no? Y los reflejos anormales. ¿Cuáles son los reflejos anormales? Son aquellos reflejos patológicos, doctor. Ejemplo de los patológicos, de los anormales, es el Babinski, doctor, el signo de Babinski, el famoso signo de Babinski, que es un reflejo plantar, doctor, de la planta de mi pie. Es un reflejo plantar de la planta del pie, obviamente, y que es un reflejo anormal. ¿Por qué es anormal, doctor? Porque es anormal porque el normal es en flexión, se flexiona. Cuando tú haces el estímulo en la planta del pie, pues flexiona los dedos, flexiona, o sea, ¿no? Los encoge, los flexiona. El primer dedo especialmente. Pero en el reflejo de Babinski no hay flexión, doctor, hay extensión, extensión. Extensión del primer dedo, por ejemplo, ese reflejo plantar es, ¿no? De tipo anormal o de tipo extensor, ¿no? Extensor o anormal, Babinski llamado. Y hay también clonus, sincinesias, ¿no? Sincinesias que son movimientos involuntarios, ¿no? Involuntarios. Y según la lesión puede ser hemiplejía o miparesia, paraparesia o paraplejía, cuadriplejía o cuadriparesia y monoplejía o monoparesia, de los cuales se ven mucho más las hemiplejías o hemiparesias, ¿no? Es lo que más se ve en la práctica clínica, fácil de recordar. A la hora que tú veas al paciente, todavía no tienes la fortuna de ver los pacientes, pero por la pandemia, pero algún momento, tú vas a ver, ¿no? Tú vas a ver a los pacientes, en algún momento, tú los vas a ver. Entonces ahí vas a comprobar lo que estamos diciendo. Ahorita actualmente es solamente por la pandemia, estamos haciendo, ¿no? Se puede decir virtualmente las cosas. Pero el día que lo veas, pues acá esto, vas a ver el Babinski, signo de Babinski positivo, que es el reflejo plantar anormal. Vas a ver la hiperreflexia de los, ¿no? Reflejos osteotendinosos o los reflejos profundos y vas a ver la espasticidad o también llamado la hipertonía de tipo espástico, ¿no? Espástico. Muy bien, entonces la hiperreflexia, ¿no? Es, ¿no? La parte del aumento de la ganancia del arco reflejo, ¿no? Mediado por hiperexcitabilidad de la alfa motoneurona, ¿no? Muy bien, entonces hay una amplitud de su respuesta, policinesia, ¿no? Aumento del área reflexógena, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, por ejemplo, hay variadas, ¿no? Desde hemiplejía, como digo, paraplejía, cuadriplejía, cuadriparesias o también monoplejías. Por ejemplo, hay hemiplejías en el paciente con coma, por ejemplo. Entonces acá hay un signo clásico, un paciente con coma, un paciente con hemiplejía y con un SB, por ejemplo, isquémico o un infarto cerebral, que hace el signo de fumador de pipa, ¿no? Así, ¿no? Eleva ¿no? Hacia el lado paralizado, ¿no? Tiene, se puede decir, hace una elevación de la mejilla en cada expiración y bota, ¿no? Y hace una parálisis del músculo bucinador y hace el signo del fumador de pipa, o sea, ¿no? A la hora que respira, signo del fumador de pipa, ¿no? Mira, lo veo el signo, este es un SB, ¿no? SB, ¿no? SB, ¿de acuerdo? Entonces, eh, puede también tener una desviación conjugada de la cabeza y de los ojos, ¿no? Hacia el lado de la lesión. Cuando tú ves al paciente, tú ves que su ojo, sus ojos o sus globos oculares, su vista, mejor dicho, es como que si mirara a la zona del cerebro, ¿no? O sea, la vista mira a los costados, a los costados y hacia arriba, donde está la lesión. Mira hacia ese lado. Por ejemplo, tú ves que sus ojos de este paciente tuvieran mirada, supongamos si la lesión tengo en el lado derecho, por ejemplo, o en el lado izquierdo, vamos a poner que sea el lado derecho, mi lesión, mi isquemia, en el lado derecho. Tú ves que su ojo, su mirada, lo pone hacia el lado derecho, o sea, lleva su mirada como si estuviera mirando
nosotros le llamamos, está mirando a su lesión, decimos nosotros, ¿no? O sea, como que su mirada se desvía, ¿no? Hacia el lado de la lesión, donde está la lesión, a ese lado derecho. Cuando tú lo veas, impresionante, ¿no? Como los ojos es como si estuviera mirando a su costado, a la parte de la lesión, a su costado y superiormente el ojo está mirando a la parte superior y al costado de la lesión, por ejemplo, ya sea derecha o izquierda, ¿no? Muy bien. Entonces, puede haber también un síndrome de Claude-Bernard-Horner, que significa miosis, enoftalmos y tosis palpebral, puede haber, ¿no? También puede haber en lo que es miembros inferiores, pues obviamente el lado que está paralizado, tú lo quieres alzar, ¿no? Y decirle que eleve los miembros, no va a poder. Y si tú lo alzas, tú lo elevas, por ejemplo, tú con la movilidad pasiva, ¿no? O sea, tú mismo lo haces y tú como médico elevas el miembro inferior, por ejemplo, al toque lo cae, se deja caer porque no puedes sostenerlo, no puedes sostenerlo arriba porque la gravedad ejerce una presión, ejerce una fuerza y que lo baja, ¿no? Lo baja al miembro superior, al miembro inferior, lo baja la gravedad, ¿no? Bueno, los reflejos profundos pueden, bien difícil que estén ausentes, mayormente hay hiperreflexia, ¿no? Hiperreflexia, pero a veces es tan profundo el coma que pueden a veces pueden a veces no tener esos reflejos, ¿no? Hiperreflexia. Pero normalmente este síndrome va con hiperreflexia, ¿no? Ahora, obviamente que muchas veces se obtiene ese signo de Babinski, ¿no? Bilateral, o en todo caso Babinski del mismo lado de la lesión. Es lo más frecuente ver, el Babinski del mismo lado de la lesión, ¿no? También los reflejos cutáneos abdominales y el cremasteriano están abolidos, que son superficiales, ¿no? Son reflejos superficiales. Lo van a ver en la clase de reflejos, ¿no? O de motilidad refleja o motilidad involuntaria, en la parte práctica. Muy bien, la hemiplegia flácida, como les digo, a veces en los primeros días, ¿no? Porque, doctor, pero usted me dijo que la primera neurona era espástico. ¿Y por qué a veces puede haber flacidez? Sí, al comienzo, a veces en los primeros días o en la parte muy aguda, puede haber cierta flacidez o hipotonía muscular, pero después se vuelve espástico y eso es lo que le da la característica a la primera neurona, porque el de la segunda neurona motora sí es flácido, ese sí. Doctor, de la segunda neurona motora, ese sí es flácido, ¿eh? Ese sí es flácido. Pero de la primera neurona es espástico, usted me dijo, doctor. Entonces, ¿por qué puede dar flácido? Porque como te digo, al comienzo de la lesión puede haber flacidez, ¿ya? Pero en la segunda neurona motora sí es flacidez, ahí sí es flacidez. Pero en la primera, normalmente es espástico, pero puede haber, en la primera fase, puede haber flacidez, ¿no? Entonces puede haber una hemiplegia facio-brachiocrural, doctor, no me tranquee, muchos nombres, facio-brachiocrural, ¿qué significa? Que hay una hemiplegia en todos lados, la parálisis es en la cara, facial, también en el miembro superior, brachio, y también está paralizado el miembro inferior, crural, entonces es facio-brachiocrural, o sea que ha agarrado, la parálisis ha agarrado la cara, el miembro superior y el miembro inferior. Es como si estuviéramos hablando en chino, lo estoy traduciendo, ¿no? Facio, braquio, crural. O sea que ha agarrado la cara, la mitad de la cara, hemiplegia, mitad, mitad, la mitad de la cara, la parte de la mitad del miembro superior y el miembro inferior, ¿no? En la parte de la mitad del cuerpo, ¿no? Con hipotonía puede haber, como les digo, al comienzo o flacidez. Muy bien. También puede haber lo que se llama, ¿no? Obviamente la fuerza muscular y ¿no? El compromiso facial es, pues, puede decir, puede estar marcado si es una hemiplegia. Si es una paresia, pues puede mover algo, ¿no? Pero si no, hay hemiplegia que no puede mover nada de ese lado comprometido. Ahora, el paciente no puede abrir o ocluir el lado del ojo paralizado de manera aislada, signos de Revilloux, ¿no? Puede haber un signo de Revilloux que es a veces no puede abrir o ocluir el lado paralizado de manera, ¿no?
de manera así, de momento. Tú le dices, por ejemplo, a veces que ocluya o abra el ojo, y a veces no puede ocluir o abrir el ojo, ¿no? Eh, del lado paralizado, ¿no? Entonces se llama signo de Revillo, no puede abrir o no puede ocluir el ojo, ¿no? Muy bien. Entonces, el signo de Babinski, no se olviden, ¿no? El signo de Babinski es característico, ¿no? De los problemas de primera neurona. Entonces, cuando tú encuentras un signo de Babinski, que el ENAM, te hablan de primera neurona motora, no te olvides, porque eso va a venir en tu ENAM, Babinski, signo de Babinski, no te olvides, signo de Babinski, que es un reflejo anormal, es un reflejo plantar anormal, porque el reflejo plantar normal es de flexión, ¿no? Flexión, se flexiona el dedo gordo principalmente, pero el signo de Babinski es de extensión, o sea, el dedo gordo, el primer dedo del hallux que le llama, mira hacia tu cara, extensión, mira hacia tu cara, ¿no? Muy bien. Entonces hay también hemiplejías espásticas, que obviamente, mira, de manera lenta y gradual, la hemiplegia flácida se transforma en hemiplegia espástica. Claro, al comienzo, como te digo, a veces en el momento agudo puede ser flácida, ¿no? Obviamente, flácida a veces, ¿no? Entonces te puedes confundir con la de segunda, pero en realidad es segunda neurona. Pero en realidad, luego de la flacidez viene el periodo de la espasticidad, de la hemiplegia espástica, que es ya lo característico del síndrome piramidal o de primera neurona motora, ¿no? Hemiplegia del lado paralizado con hipertonía, obviamente. La hipertonía es la espasticidad y a veces puede llegar hasta la contractura, ¿no? Muy bien. También, principalmente eso, ¿no? Bueno, también obviamente vamos a encontrar, como ese lado, como esa mitad está paralizada, normalmente encontramos ahí hemiparesia o hemiplegia, normalmente. Entonces, cuando vamos a hacer la parte de marcha, en la parte práctica de las marchas, ¿no? Y hay una que se llama marcha de Todd, ¿no? Marcha de Todd. ¿Qué significa marcha de Todd? Que también se llama marcha en guadaña o marcha de segador o, o helicópoda, ¿no? Marcha de segador o helicópoda. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿no? Podos viene de pie, ¿no? Helicoidal, ¿no? O sea, que tu pie lo mueves en forma de semicírculos, en forma, ¿no? De, ¿no? Circunducción. O sea, como si fuera semicírculos, ¿no? O sea, como arrastras la pierna, como arrastras el pie, no puedes mover ese lado, entonces tú lo mueves, pero al mover tu pie, al dar el paso, lo haces dando el paso, pero en semicírculos, ¿no? Semicírculos del miembro afectado, el miembro, por ejemplo, derecho, supongamos. Entonces yo voy a hacer una marcha que se llama marcha de Todd o marcha en segador, ¿no? O marcha de segador, marcha de segador. ¿Qué significa? Que hago marcha de tipo semicircular. Avanzo como semicírculo, avanzo otra vez semicírculo, avanzo otra vez semicírculo. O sea, la pierna lo voy a avanzar como semicírculo. Obviamente va a haber los reflejos van a estar policinéticos o también llamado hiperreflexia, ¿no? Hiperreflexia, ¿no? De los reflejos profundos, te hablo, de los reflejos profundos. Porque el reflejo superficial, tanto el cutáneo mucoso, como también lo que es, por ejemplo, el cremasteriano o el abdominal, pues van a estar abolidos. Pero el reflejo osteotendinoso, el reflejo profundo, va a estar con hiperreflexia, hiperreflexia. Esa hiperreflexia es de los reflejos profundos. ¿Como cuáles, doctor? Como te vuelvo a repetir, reflejo, por ejemplo, el rotuliano, que es el más famoso, el rotuliano que se hace en la rótula, ¿no? Después el aquiliano, también el bicipital, otro reflejo famoso, el tricipital, también otro reflejo famoso, que va a ser, ¿no? Que vas a hacerlo en tu video, ¿no? También el reflejo estilo radial, ¿no? Y el reflejo cúbito pronador, ¿no? También hay reflexia, pero reflexia del superficiales, ¿sabes? Los reflejos superficiales. No confundir los reflejos superficiales con los reflejos profundos, son otra cosa distinta. Los reflejos profundos son los llamados los osteotendinosos, como te digo, el rotuliano, el equiliano, el bicipital, tricipital. Mientras los reflejos superficiales son, o los cutáneos son los reflejos, ¿no?
cutáneo-abdominales y el cremasteriano, por ejemplo, en los superficiales. Hay reflejo cutáneo plantar en extensión. En extensión, doctor, usted me dijo que es patológico, claro, del lado paralizado, ¿no? Signo de Babinski en el lado paralizado normalmente, en los paralizados. Signo de Babinski, que es el reflejo, ese reflejo extensor. O sea, lo normal es que sea el reflejo en flexión, pero el anormal es en extensión o signo de Babinski. Y también puede haber sucedáneos, ¿no? Que son formas de también cómo hacer otras formas de Babinski. Hay clonus en pie y de rótula, hay también sincinesias o movimientos involuntarios, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, la, por la localización, a veces tú puedes ser que tengas por la localización, ya sea la lesión puede estar en la zona cortical, puede estar en la zona subcortical, la zona capsular, la zona talámica, la zona espinal, o sea, puede haber diferentes localizaciones de tu, por ejemplo, de la lesión vascular, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que es una de las más famosas, los SBs, ¿no? Las enfermedades cerebrovasculares. Entonces puede estar localizado en la corteza cerebral, en la parte subcortical, en la parte capsular, en la parte talámica, en la parte espinal. ¿Dónde está localizado? Entonces, de acuerdo a si pues, se afecta la hemiplegia es cortical, es ocasionar la lesión en la corteza. Y si es en la corteza, pues normalmente convulsionas. Entonces tengo mucho cuidado con las epilepsias jacksonianas, ¿no? Que son crisis epilépticas parciales, ¿no? Con síntomas motores o crisis epiléptica focal, ¿no? Muy bien, entonces la cortical, cuando hay lesión cortical, muchas veces presentan convulsiones, acordarse. Muchas veces presentan convulsiones, ¿ya? Convulsiones. Mientras que la hemiplegia subcortical está ubicada, ¿no? De ahí de acuerdo a la lesión, obviamente, pero en la subcortical ya no hay convulsiones, porque más es en la parte cortical que en la subcortical. La subcortical es debajo de la corteza cerebral, o sea, subcortical, debajo de la corteza cerebral. Entonces ahí, por ejemplo, no hay convulsiones. En la hemiplegia capsular es la más frecuente y en ella la lesión compromete la vía piramidal, ¿no? Muy bien, la vía piramidal, ¿no? Por eso es que la mayoría de los problemas de la cápsula interna da lo que es la parálisis contralateral, ¿no? Y es normalmente completa, es una hemiplegia completa porque invadió la cápsula, no la cápsula lo que es la cápsula interna. Entonces la parálisis es contra... ¿Por qué es contralateral? Por ejemplo, si la lesión está en el lado derecho, mi lesión cerebral está en el derecho, mi parálisis va a ser izquierda. Y si está en el lado izquierdo, mi parálisis va a ser derecha. ¿Por qué? Por la decusación de la vía piramidal. La vía piramidal se decusa en el bulbo raquídeo. Entonces, si yo tengo la lesión en la derecha, por ejemplo, yo voy a hacer la parálisis en el lado izquierdo por la decusación, ¿no? Por la decusación de la vía piramidal, que se decusa, mejor dicho, cambia de lado, vamos a ponerlo así, en la parte del bulbo raquídeo, ¿no? Ustedes ven la parte anatómica que les he mostrado, ¿no? Cambia de lado en el bulbo raquídeo. Por ejemplo, nos vamos a hacerle, doctor, quiero un ejemplo más o menos grafiquito. Por ejemplo, si yo tengo la lesión en el lado acá, es el lado izquierdo, es el lado derecho, ¿no? Este es el lado izquierdo del paciente, es el lado derecho del paciente, ¿no? Porque esto está a la mano derecha de tu pantalla, pero este es el lado izquierdo del paciente. Si me hace la lesión, por ejemplo, aquí, me hace lesión aquí, por ejemplo, ¿dónde se va a paralizar su cuerpo? La parálisis va a ser del lado contralateral, del lado derecho del paciente, del lado derecho del paciente. ¿Por qué el lado derecho, doctor? Porque acá se va a decusar, ¿no? Se va a decusar aquí, en la pirámide, ¿no? Acá, la decusación bulbo raquídeo, aquí, la decusación bulbo raquídeo, en el bulbo raquídeo. Entonces, si se decusa en el bulbo raquídeo, entonces aquí dice que cambia a este lado, y este de aquí es el lado contralateral de la lesión que está aquí en el lado izquierdo. Entonces, mi lesión lo puedo tener aquí, en el lado izquierdo, pero hace la parálisis del lado derecho, ¿no? Por la decusación en el bulbo raquídeo, ¿no? Por si acaso, tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta, ¿ya? Hay también la hemiplegia capsular. Hay también las hemiplegias talámicas que agarran, ¿no? Compromete el tálamo. Cuando compromete el tálamo, cuando compromete el tálamo hay mucho dolor, ¿no? Entonces tienen hemiplegias con dolores, ¿no?
con dolores. Y también como compromete al tálamo puede haber también problemas de síndromes también extrapiramidales, ¿no? Como la corea, ¿no? Movimientos involuntarios como la corea y la tetosis, ¿no? O movimientos coreicos, ¿no? Porque afecta también el tálamo, ¿no? Afecta también, puede hacer daños signos extrapiramidales cuando hay compromiso del tálamo y también hay dolor. O sea, te da una hemiplegia, pero también con dolor intenso. Esos dolores son de tipo central porque agarra el tálamo. Normalmente son las llamadas algias talámicas, ¿no? Que son dolores del tálamo. Y como el tálamo está arriba, pues son dolores centrales, son de tipo ahí arriba, central se llaman de tipo central, ¿no? Muy bien. Las hemiplejías medulares, ¿no? También hay, ¿no? Hemiplejías medulares, ¿no? Obviamente depende del daño piramidal a nivel de médula, ¿no? Muy bien. Entonces, eso sería lo más rescatable, ¿no? De la parte topográfica, ¿no? Ahora, también puede haber, aparte de las hemiplejías o paraplejías, ¿no? O hemiplejías, o hemiparesias, mejor dicho, hemiparesias o hemiplejías, pues puede haber también las paraplejías o paraparesias, ¿no? Que no pueden mover los miembros inferiores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que es problemas, por ejemplo, de compresiones medulares, ¿no? Por ejemplo, compresiones medulares como tumores medulares, ¿no? Tumores meningios, tumores vertebrales, ¿no? De repente el mal de Pot, que le pueden dar estos tumores medulares, o tumores meningios, o tumores vertebrales, pueden darme, pues, un síndrome piramidal de primera neurona motora, ¿no? También es cierto, ¿no? Entonces puede haber también compromiso de paraplegia o paraparesia, obviamente hipertonía, llamado espasticidad, pero en el cuadro agudo puede presentar flacidez, y luego ya presentan la espasticidad. Muy bien, hacen hiperreflexia profunda de los reflejos profundos, hiperreflexia, y hacen abolición de los reflejos cutáneos abdominales y el signo de Babin, que fue característico, ¿no? ¿Entiendes, no? Muy bien. Y si es también problemas de médula, por ejemplo, medulares, te dan trastornos esfinterianos, como por ejemplo retención, ¿no? En orina, y a veces hay que poner hasta sonda vesical o sonda Foley, le llamamos sonda vesical, ¿no? Para que pueda miccionar. También hacen problemas de estreñimiento, entonces hacen constipación, ¿no? Hay también cuadraplegias o cuadriparesias, ¿no? Entonces, por un síndrome, lo que se llama síndrome de cautiverio o enrostramiento, no puede mover nada, ¿no? Cuadriplejía no puede mover nada, cuadriparesia puede mover. Entonces, por un ejemplo, hacen un infarto isquémico, ¿no? En la parte ventral de la protuberancia, ¿no? Parte ventral de la protuberancia. Si se agarra la protuberancia, pues, ¿no? Normalmente, ¿no? Puede hacer cuadriplejía o cuadriparesia, ¿no? Cuadriparesia o cuadriplejía, ¿no? Sería lo más importante. Hay también monoplejías o monoparesias que solamente de un miembro, ¿no? Superior o inferior, ¿no? Por ejemplo, las monoplejías medulares, que son, por ejemplo, la hemisección medular transversa o Brown-Séquard, ¿no? Brown-Séquard, ¿no? Monoplejías medulares, solamente una parte, que puede ser el miembro inferior, un solo miembro inferior que está comprometido a nivel motor, ¿no? Entonces, con compromiso piramidal, son espásticas, ¿no? Un ejemplo de estas es la síndrome de hemisección medular transversa o Brown-Séquard, ¿no? Brown-Séquard, ¿no? Porque agarra la parte piramidal, ¿no? Entonces hay una monoplejía, solamente del miembro inferior, un solo miembro, por ejemplo, puede ser el miembro inferior solo derecho, o puede ser el miembro inferior solo izquierdo, o sea, hay uno de los dos se altera, uno de los dos, o puede ser el miembro inferior derecho, o puede ser el miembro inferior izquierdo, ¿no? Porque es un trastorno medular, ¿no? De hemisección, o que se compromete la parte de la puede decir, de la parte, de una mitad de la médula, una mitad, pues se llama hemisección medular transversa, de una sola mitad de la médula, o también llamada Brown-Séquard, ¿no? Ahí está el síndrome de Brown-Séquard, en la cual hay una, ¿no?
Por ejemplo, acá está en el lado izquierdo el problema, en rojo el lado izquierdo, entonces hacen una parálisis que está en celeste, una parálisis de una sola, monoplejía, ¿no? Del lado, por ejemplo, del mismo lado, porque acá ya está decusado en la vía piramidal, entonces acá es del mismo lado, a diferencia que cuando es central, arriba, ¿no? Arriba hacen al contrario, porque se decusa, ¿no? Después. Pero acá ya, si la médula misma, acá la lesión es en la mitad de la médula, pues ya la mitad y el déficit motor aquí en la mitad, está solamente en un miembro inferior, es solamente un miembro. Y el otro miembro, pues pierde la sensibilidad termoalgésica, ¿no? Acá hay déficit motor y también disminución de la sensibilidad propioceptiva o profunda, ¿no? Sensibilidad profunda, propioceptiva. Y acá en el lado costero, ¿no? No hay déficit motor, puede mover bien esta pierna, pero, eh, su sensibilidad termoalgésica no se siente, ¿no? Pero puede moverlo. Mientras que en este celeste, la parte celeste no puede moverlo porque se ha comprometido toda la médula y también la sensibilidad propioceptiva profunda está abolida, ¿no? Muy bien. Entonces, un caso clínico, doctor, por ejemplo, un caso clínico. Los familiares de Igor, tiene 50 años Igor, consultan al médico por advertir que el paciente tiene cambios en la conducta en el último mes. En los últimos días instaló cefalea, tendencia al sueño, disminución de la agudeza visual y, lo más importante, dificultad motora, ¿ve? Motora. ¿De qué? Del hemicuerpo izquierdo. Eso es lo que van a ver. Déficit motor o también llamado dificultad motora. ¿Qué quiere decir dificultad motora o déficit motor? Que no mueve pues la parte motora, que no mueve el hemicuerpo izquierdo. Muy bien. Ahí está, es el caso que así viene en el ENAM, así igualito. Este paciente no tenía antecedentes de hipertensión arterial, no tiene antecedentes. Normalmente te viene con antecedentes de hipertensión arterial, ¿no? Mientras que, ¿y el examen físico qué hay? Hay hemiparesia brachiocrural. Doctor, ¿qué es brachiocrural? Te dije, brachio, miembro superior. Crural, miembro inferior. Entonces tiene una hemiparesia brachiocrural, o sea, de miembro superior y de miembro inferior, del lado izquierdo. Izquierdo. Y arreflexia cutánea. ¿Te acuerdas que hay arreflexia cutánea? Pero hay hiperreflexia profunda. De los reflejos profundos. Muy bien. Si usted hubiera sido consultado antes la aparición de los signos neurológicos, ¿habría derivado al paciente a un psiquiatra? No, pues obviamente psiquiatra no, en todo caso medicina interna a un neurólogo. ¿Qué estudio estaría con el frente del cuadro actual? Una tomografía, pues maestra o maestro. ¿Dónde espera que se halle la lesión? ¿Y cuál podría ser este carácter? Bueno, si tiene mi pared izquierda y pensamos que es a nivel cerebral, ¿dónde está la lesión? Doctor, usted me dijo que es en el lado contralateral, o sea, si el paciente en el lado izquierdo, el problema quiere decir que la lesión estará en el lado derecho, contralateral, en el lado derecho. Entonces ahí va a estar la lesión, en el derecho. Muy bien, tomamos, ¿no?, su tomografía y, oh sorpresa, en el lado derecho del paciente, mira, derecho. Había una tremenda masa compatible, ¿no? En la resonancia, obviamente no se hizo la tomografía, sino desde frente a la resonancia magnética. En el lado derecho, pues, ¿no? Derecho, comprometiendo la región frontal. Y también el lado derecho, bueno, tiene una gran masa que corresponde a un tumor cerebral, ¿no? A un tumor cerebral, ¿no? O sea, probablemente sea un cáncer, ¿no? Cerebral, ¿no? Cerebral, tumor cerebral, ¿no? Tumor cerebral, ¿de acuerdo? Entonces también, pero solamente ese fue el caso. Un tumor cerebral que obviamente estaba creciendo, da problemas neurológicos, y al final cuando ya creció lo suficiente, pues obviamente ya hay compromiso de los ventrículos, ¿no? Del ventrículo lateral del lado derecho, entonces, y es grande, ¿no? Este tumor. Entonces va a haber un problema de hemiparesia izquierda. ¿Por qué el otro lado? Porque, ¿no? Te hablé de la decusación, ¿no? De la acusación de la vía piramidal en el bulbo raquídeo. Entonces está al otro, ¿no? Al otro lado se produce la lesión. Doctor, también hable ejemplo de
un infarto cerebral, acá está, se ve lesiones hipodensas, ¿no? Hipodensas, ¿no? Hipodensas. ¿Qué significa hipodensa? Negrita, negrita, lesiones negritas, hipodensa. En este lado también, del lado derecho del paciente. Por lo tanto, ¿dónde va a estar la hemiparesia o la hemiplejía? En el lado izquierdo, en el lado contrario va a estar la hemiparesia, ¿no? O hemiplejía. Muy bien, acá también tenemos otra tomografía en la cual hay lesiones, ¿no? También de hipodensa. Hipodensa quiere decir negras, ¿no? Negritas. Mira, en el día 1, mira cómo estaba la lesión hipodensa. En el día 2, mira cómo aumenta esta lesión. Y en el día 3 sigue aumentando la lesión. Por eso que se dice que cuando uno toma una tomografía el primer día, pues en 48 horas mejor es tomar otra, ¿no? 48, 72 horas en ese lapso, 48, 72, debemos tomar otra de control a ver si ha aumentado el problema de isquemia, ¿no? O si se ha mantenido igual, o también si no ha aumentado esta isquemia, puede ser que esta isquemia también se transforme en una lesión hemorrágica, después pueda pasar de isquemia a una lesión hemorrágica, puede pasar. Ahora tenemos acá una hemorragia intraparenquimal, ¿no? Una hemorragia que se ve hiperdensa, o sea, blanco. Hiperdensa, o sea, blanco. Hiperdensa. Blanco, ¿no? Hiperdensa, blanco. Entonces, es un lado, este es el lado izquierdo del paciente, entonces va a ser el problema en el lado derecho. ¿No? Si este es izquierdo, va a ser el problema en el lado derecho, ¿no? Derecho. Muy bien, hemorragia intraparenquimal, ¿no? Lesión hiperdensa. Acá también lesión hiperdensa de hemorragia, quizás hipertensiva por hipertensión arterial, ¿no? Entonces pueden sangrar, ¿no? Ya que hay una hemorragia, o sea, una lesión hipodensa, o sea, blanca, hipodensa blanca, en la cual es sangrado, ¿no? Si es en el lado izquierdo, el problema de déficit va a serlo en el lado derecho, ¿no? Derecho. Porque hay una hemorragia subaranoidea, ¿no? Pacientes con cefalea, ¿no? ¿no? Cefalea súbita, la peor de su vida, cefalea súbita. Se rompe un aneurisma, ¿no? Y preuterina se rompe aneurisma y hace sangrado subaranoideo. Se ve varias lesiones hiperdensas, o sea, blancas, subaranoidea, ¿no? Muy bien. Eso con respecto a la primera neurona motora. Pero doctor, usted me dijo que hay dos neuronas motoras. Una la primera y otra la segunda. Oh, o sea, qué fácil. O sea, la primera y la segunda. Doctor, ¿hay diferencia entre la primera o la segunda? Claro, la primera es la primera neurona o motoneurona superior y la otra es la segunda neurona o motoneurona inferior. Entonces, ¿no? Entonces se denominan, ¿no? Síndrome de la segunda neurona motora, ¿no? Segunda neurona motora o neurona motora inferior, ¿no? Inferior. Las parálisis nucleares, cuando afecta el núcleo, ¿no? Por ejemplo, el núcleo está a nivel del tallo cerebral o de la médula espinal, ¿no? Muy bien. Y ¿no? Entonces las nucleares, las infranucleares, en cualquier parte del trayecto de la fibra, ¿no? De la vía piramidal, ¿no? En cuanto a síndrome de la segunda motora, normalmente dan paraparesia o paraplegia, ¿no? Normalmente, paraparesia, paraplegia, monoparesia es lo normal, normalmente la segunda neurona motora. Hay polineuropatía y las parálisis nerviosas aisladas. Doctor, y entonces mayormente en la segunda, así como en la primera neurona puede haber de todo, en la primera neurona puede haber hemiparesia o hemiplegia. Puede haber paraparesia o paraplegia. Puede haber monoparesia o monoplegia y puede haber cuadriparesia o cuadriplegia. Pero en la segunda neurona motora normalmente, ¿no? Pero de la primera neurona normalmente es hemiparesia, ¿no? Normalmente, que hemos visto en la práctica médica, tú lo vas a reconocer cuando viene un paciente con déficit motor o déficit de la neurona motora, ¿no? Entonces hay dos neuronas motoras, tienes que ver si es primera o tienes que ver si es segunda neurona, ¿no? Pero las primeras neuronas motoras, pues su ejemplo más clásico es las enfermedades cerebrovasculares o también llamados SBs, ¿no? Que antes ustedes llamaban ACVs, ¿no? Y en la segunda neurona motora, pues hay más paraparesia o paraplegia y las monoparesias o monoplegia. Normalmente, ¿no?
Entonces las paraplejías o paraparesias, ¿no? Son flácidas, ¿no? Flácidas. Normalmente si es de la parte, perdón, si es de la parte de la médula, ¿no? Si es en la parte de, o sea, mayormente se puede decir, este recorrido de la segunda neurona va desde la médula espinal, o sea, el asta anterior donde termina la primera neurona, termina en la parte medular, en la asta anterior. Y de ahí, de asta anterior, pues va ya al nervio periférico, al músculo, ¿no? Entonces, en la paraplejía flácida medular, entonces, por ejemplo, ¿qué ejemplo me puede dar una paraplejía flácida medular? La poliomielitis, la poliomielitis o la mielitis aguda transversa, ¿no? La hematomielia, ¿no? O también problemas de traumatismos, ¿no? Traumatismos vertebromedular se llama, TBM, entonces decimos TBM, traumatismos vertebromedulares, también hay fracturas de columnas, ¿no? Compromiso medular de origen tumoral, también hay tumores también, hay tumores, ¿no? Hay tumores. Muy bien. Entonces, esta parálisis puede asentarse desde las astas medulares, ¿no? Anteriores y todo el trayecto hasta el nervio periférico, hasta el músculo, ¿no? Muy bien. La parálisis flácida neurítica, ¿no? Pues puede asentar en lo que es las raíces, ¿no? Raíces del nervio periférico, la forma radicular, y cuando es en el propio nervio se llama la forma troncular. Obviamente eso viene con dolores, ¿no? Y por ejemplo, algunos ejemplos pueden ser las polineuropatías tóxicas, las polineuropatías alcohólicas, la polineuropatía o neuropatía diabética, ¿no? Y lo que es el síndrome de Guillain-Barré o Guillain-Barré, 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 ¿no? Se puede haber parestesias, dolores tipo parestesias, dolores, ¿no? Por compresión de los músculos o dolores por el trayecto nervioso, ¿no? Pero es como agarra un poco, porque es neurítica, porque agarra un poco las raíces nerviosas o del nervio periférico, ¿no? Uno de los excelentes ejemplos de las paraplejías flácidas de tipo neurítica son las poliradiculopatías agudas, ¿no? ¿Y quiénes son las poliradiculopatías agudas? El Guillain-Barré, por ejemplo. El Guillain-Barré es un ejemplo clásico de problemas de segunda neurona motora. Un ejemplo clásico, ¿no? Igual que la poliomielitis, ¿no? Ejemplos clásicos de lo que es segunda neurona motora, ¿no? En la cual, por ejemplo, Guillain-Barré pregunta examen del ENAM y pregunta examen de neurología ¿no? Probablemente en la que te pregunten, porque se pregunta mucho en el ENAM, de un paciente que viene con paraparesia o cuadriparesia o paraparesia o paraplejía flácida arrefléxica, ¿no? Flácida arrefléxica. Flácida de segunda neurona, arrefléxica, ¿no? De los reflejos profundos, arrefléxica, ¿no? Arrefléxica o de reflejos profundos, pues una paraparesia o paraplejía flácida, arrefléxica, estamos hablando del síndrome de Guillain-Barré o también llamado poliradiculopatía. ¿Por qué radiculopatía? Porque agarra la raíz nerviosa, la raíz, ¿no? A la raíz nerviosa y eso se llama polirradículo de raíz nerviosa, ¿no? Poliradiculopatía aguda. También viene con ciertas parestesias, con dolores, ¿no? Puede venir. Pero es una de las parálisis, ¿no? Más, se puede decir, más representativas, así como los SBs o los tumores en el lado de la primera neurona, ¿no? Bueno, las paraplejías o diplejías, es mejor llamarles diplejías braquiales, que son cuando se inmovilizan los dos miembros superiores, ¿no? Superiores. Pero cuando hay pérdida de fuerza de los miembros inferiores, se llama paraparesia, paraplejía. Pero cuando es de miembros superiores se llama diplejías braquiales. Braquiales, porque te dije braquial se le llama al miembro superior. Por ejemplo, facio brachioclural, ¿no? Cara, miembro superior y miembro inferior. Facio brachioclural. Entonces, las diplejías braquiales
son de miembros superiores, ¿no? Muy bien. Hay también monoplejías medulares, monoplejías radiculares. Obviamente las monoplejías medulares, ¿no? Son más, se puede decir, afectan el asta anterior o su trayecto intraespinal, ¿no? Y las monoplejías radiculares donde hay raíces nerviosas, ¿no? Raíces, entonces, y te puede dar dolor, porque si hay radicular, normalmente por las raíces nerviosas o el mismo nervio o raíces nerviosas, pues va a haber dolor. ¿Y cómo es el dolor? Tipo de nervio, pues, ¿no? Tipo parestésico, ¿no? Tipo parestesia, ¿no? Incluso a veces hay disminución de la sensibilidad, ¿no? De la sensibilidad. Muy bien, doctor. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar, no? Quiero diferenciar la primera de la segunda neurona. Yo entendí muy bien la primera neurona, ¿no? Pero para eso vamos mejor al gráfico. Vamos al gráfico. Muy bien, doctor. Acá está la corteza, mire el gráfico. Acá está la corteza motora. Acá está la cápsula interna. Acá está la vía piramidal. Esta vía piramidal, ¿no? Esta vía piramidal llega, ¿no? Llega toda la vía, esta vía córtico, por ejemplo, esta vía córtico de la corteza, córtico espinal, que es espinal, la médula espinal, o sea, córtico espinal o médula espinal, córtico espinal llega a la médula, al área, a la asta anterior de la médula, asta anterior de la médula, acá, asta anterior de la médula, ¿de acuerdo? Asta anterior de la médula. Entonces, el corteza es la primera neurona, la primera parte, vamos a decir así, ¿no? La primera parte. ¿Qué consiste la primera parte del recorrido? Desde la corteza, profe, desde la corteza hasta la médula. Esa es la primera parte, o primera neurona, o también llamada motora superior, ¿no? Neurona motora superior, porque es superior. Y después viene la segunda parte de esta vía. La segunda parte, doctor, vendría a ser desde el asta anterior de la médula hasta el músculo efector o hasta los nervios, o hasta el nervio, ¿no? Hasta el nervio periférico, ¿no? ¿Me entiendes? O hasta el músculo, vamos a decir así. Entonces ahí está el nervio periférico, está la placa motora, ¿no? Entonces hasta el músculo, ¿no? Entonces, esa sería la segunda parte. Entonces, la segunda parte que viene desde la médula, ¿no? Hasta el músculo se llama espino muscular, ¿no? Entonces, espino muscular. ¿Por qué es espino? De la médula espinal, pues, espino muscular. Entonces tenemos dos recorridos, doctor. El primer recorrido es corteza, córtico medular. El primer recorrido, doctor. Córtico medular. Ahí está. Desde la corteza, quiere decir hasta la médula, doctor. Córtico espinal. Haz córtico espinal. Y desde la médula, del asta anterior, hasta el músculo se llama espino muscular. Espino muscular, ¿no? Hacia el músculo, ¿no? Espino muscular. Ese recorrido espino muscular se llama motoneurona inferior, obviamente porque está debajo del mayor, ¿no? Inferior, motoneurona inferior, o también llamado segunda neurona. Síndrome de segunda neurona. Entonces yo tengo acá las diferencias. Muy bien, doctor. Con respecto a la motilidad, ¿cómo será la primera que hemos visto antes? O también llamado córtico espinal, parálisis córtico espinal. Será pues, ¿no? De varios músculos y será polimuscular, ¿no? Y este de acá, de la segunda motoneurona, será parálisis, ¿no? Que afecta a músculos aislados, por ejemplo, del miembro inferior nomás, ¿no? Mayormente. El tono muscular, doctor, ¿cómo es el tono? Hay hipertonía, pues acá. En la primera neurona, doctor, la primera neurona o córtico espinal, hay hipertonía, hay espasticidad, doctor, hay espasticidad o hipertonía. Y en la segunda neurona hay hipotonía, también llamado flacidez, flacidez. Está flácido, está fofo el músculo, está flácido, fácil de moverlo. Acá, en el trofismo, va a haber atrofia en la primera neurona motora, pero ya por desuso, o sea,
al final, ¿no? Al final ya, a un mes, mes y medio de atrofia, ¿sí? Porque no lo usa, pues está paralizado. Mientras que en la segunda neurona sí hay atrofia de los músculos. En la segunda neurona hay atrofia, ¿ya? Segunda neurona motora. Los reflejos profundos, por ejemplo, hay hiperreflexia en la primera neurona. En la segunda hay hiporreflexia o arreflexia. En la segunda hay hiporreflexia o arreflexia, ¿no? Mientras que también hay Babinski. En la primera neurona hay Babinski y acá no hay Babinski. Acá tiene reflejos cutáneos, se puede decir reflejos cutáneos dominales abolidos. Acá no hay reflejo, hay reflexia. Los reflejos cutáneos superficiales, te hablo, de los superficiales, porque de los profundos hay hiperreflexia. De los superficiales, como cutáneo abdominal, hay abolición. Pero aquí los cutáneos abdominales son normales, no hay problema, son normales. Solamente hay hiporreflexia o arreflexia. No hay Babinski, obviamente, porque Babinski es la primera neurona, la primera. Hay sincinesias, no hay sincinesias, que son movimientos involuntarios. Hay fasciculaciones, no hay ausente. Y hay fasciculaciones en la segunda neurona o parálisis espinomuscular, o sea, la segunda fase de la médula, médula espinal, o también llamada espino, desde la médula hasta el músculo, ¿no? Entonces me quedó claro, doctor, un resumen. La primera neurona motora es plasticidad, hiperreflexia de los reflejos profundos, o también llamados osteotendinosos, como el reflejo rotuliano, como el reflejo bicipital, tricipital, reflejo aquiliano, por ejemplo, estilo radial, cúbito pronador, por ejemplo, y no hay hiporreflexia, ¿no? En la hiperreflexia de la primera neurona motora. Entonces hay hipertonía o espasticidad, hay hiperreflexia de los reflejos profundos o tendinosos, hay signo de Babinski. Mientras que en la segunda neurona motora hay flacidez, no es espasticidad, sino flacidez y arreflexia o hiporreflexia de los reflejos profundos, hiporreflexia o arreflexia, ¿no? Y obviamente puede haber fasciculación, hay fasciculaciones, mientras que en el otro no hay fasciculaciones y tampoco no hay Babinski, en la segunda neurona no hay Babinski. No hay Babinski. Acá está el gráfico de la primera neurona motora que va de la corteza hasta la médula, primera neurona, corteza, médula, y desde la médula hasta el músculo, pues la segunda neurona, ¿no? Doctor, más diferencias, dame más diferencias. Acá está la vía córtico-espinal. Doctor, córtico-espinal es lo azul, lo celeste, lo celeste. Es córtico-espinal, de la corteza, mira acá, corteza cerebral, córtico, corteza, hasta la médula, por eso se llama córtico espinal, hasta el asta anterior de la médula, córtico espinal. Muy bien. ¿Por qué cambia de lado? Porque acá se decusa, en el bulbo raquídeo se decusa y cambia al otro lado de la lesión. Se me da la lesión aquí, por ejemplo, cerebralmente, y obviamente, como se decusa en ¿no? Decusación piramidal en el bulbo raquídeo, entonces acá, ¿no? Ya cambia de lado porque se decusa en el bulbo. La segunda neurona empieza en lo amarillito, la segunda, o naranja, ponle, ¿no? La segunda neurona es lo naranja, desde la médula hasta el músculo. Entonces, en lo celeste, que es la primera neurona, o motoneurona superior, pues hasta arriba, superior, hay parálisis espástica, hiperreflexia, como te digo, hiperreflexia, no olvidar, y Babinski positivo. Espástica porque el tono muscular aumenta y hay atrofia, sí hay atrofia, pero por desuso, en un tiempo todavía, un mes, 2 meses. Mientras que la parte de la motoneurona inferior o segunda neurona motora, que es la parte naranja, pues hay flacidez, no hay espasticidad, sino hay flacidez. No hay hiperreflexia, no hay arreflexia o hiporreflexia, no hay casi nada de reflejo o no hay nada. Fasciculaciones
y hay atrofia, ¿no? Hay atrofia al toque, no es por eso, no, hay una atrofia rápidamente, ¿no? Atrofia rápidamente. Muy bien, acá está la motoneurona superior de rojo, motoneurona superior, que acaba en el asta anterior, ¿no? Que acaba en el asta anterior, sino de Babinski, espasticidad hiperreflexia, y la motoneurona inferior, que queda, ¿no? Desde la médula hasta anterior hasta los músculos, ¿no? Muy bien, hay fasciculaciones hiperreflexia. Muy bien, muy bien, muy bien. De motoneurona superior o piramidal, también se le llama más a esto piramidal. Primera neurona motora, ¿no? Piramidal, primera neurona o motoneurona superior. Hay atrofia, pero desuso, hay en desuso, hay hipertonía o espasticidad, hay lo que es, no hay fasciculaciones, hay Babinski también, Babinski, hay hiperreflexia de los otros neurosos, Babinski, y hay hemiplegia, ¿no? Grupos musculares amplios, eso casi todo el hemicuerpo, normalmente, normalmente. Síndrome de motoneurona inferior, hay flacidez, hipotonía, arreflexia, ¿no? Arreflexia, esos disminuidos o abolidos, hiporreflexia o reflexia. El Babinski, no hay Babinski, hay hipotonía o flacidez, hay fasciculaciones, ¿no? Hay fasciculaciones. También acá, más de lo mismo, ¿no? Obviamente acá tenemos, ¿no? El síndrome de motoneurona superior.